Pues muy buena. Hace muy poquito menos de un año me encontraba aquí tal y como estoy ahora, en esta parte de los Montes de Málaga, que se llama Finca El Lince, muy cerca de la Venta Galvei, con la K75, con el chaquetón mototécnica, como estoy ahora, creo que sin gafas, pero bueno. En ese vídeo del que estoy dejando imagen de la portada, ¿no? Bueno, pues explicaba cómo iba a ser mi inicio de 2024 y cómo yo estaba viendo que iba a desarrollarse el año más o menos. Viniendo ya de un 2023 terminando los reguleras, terminando un 2023 regulera, yo veía mi 2024 que iba a ser complicado. Alguna gente me ha dicho a veces en mi vida que yo soy un poco pesimista, pero es que no me considero pesimista, simplemente soy realista y tengo el don, entre comillas, de estudiar un poquito el paisaje que me viene o que me va a venir y sacar una conclusión futura de cómo me van a venir las cosas. Y no me suele equivocar, y de hecho no me equivoco con este 2024. Así que estáis viendo el título del vídeo, algo así como el balance o mi balance de este 2024, activo el pasivo, ya sabemos el balance cómo va. Así que menos mal que el 2024 se acaba. Empezamos con el vídeo. Lo primero, la fecha, siempre la digo, hoy es sábado 28 de diciembre de 2024 y el Día del Inocente. Espero que no gastéis ninguna inocentada, ni la gastéis vosotros, gilipolleces. Bueno, lo primero decir que este vídeo no es para dar pena en internet, ni gilipolleces de esas. Este vídeo me va a servir a modo, no sé si psiquiátrico, filosófico o algo así llamarlo, pero exponer una parte de mi vida, ¿no? Me conocéis, bueno, pues como toco mecánica, como hago rutas, viajes, tal, y bueno, pues creo que de vez en cuando pues un vídeo tristón, como aquel perro de los 90, ¿os acordáis de Tristón? Yo tuve uno, el blanco, me lo regaló mi tía Pilar de Córdoba, que el marido tiene la K75C, la vendió. Bueno, que no es para dar pena ni nada, simplemente para expresarme de una manera que no me conocéis. Tengo algunos vídeos de penuria en los Montes de Málaga, de hecho, grabado en los Montes de Málaga, de hecho este vídeo lo voy a grabar allí. Y me voy a montar la K y me voy para allá. Estoy de rutita esta mañana, hace fresco, ahora cuando me quite el casco voy a tener un poquito más de fresco, que el casco ya el pobre está fatal, tengo que jubilarlo ya sí o sí. Lo dije al final de la última ruta que hice con la K, por allí por Grazalema. Bueno, no me enrollo más. Voy a coger la moto, fijaos cómo está esto de escarbar los jabalíes, no sé si se notará. Tengo el micrófono externo aquí, espero que se esté grabando bien. Voy a coger la moto, me voy a esa zona de los Montes de Málaga donde tengo creo que 2 vídeos de penurias y ahora seguimos hablando allí. Esa zona está bajando hacia el Ecomuseo Lagar de Torrijos. Ahora tengo que tirar aquello dirección Colmenar, esta es la carretera A7000 de los Montes de Málaga, tengo que tirar dirección Málaga, desviarme antes de llegar al Puerto del León, Fuente de la Reina, a la derecha, bajada hacia el Ecomuseo Lagar de Torrijos. Un par de vídeos tengo allí dando un poquito de pena, pero no es para dar pena, simplemente es para expresarme de una manera que no suelo expresarme en mis vídeos, ¿no? Porque no suelo hacer todos los vídeos así, ¿no? De ese estilo. Mis vídeos son más de otras cosas, ya lo sabéis. Así que arranco la K y me voy para allá. No, la K una maravilla. Genial. Pues aquí estoy ya en esta zona de los Montes de Málaga, bajando hacia el Ecomuseo Lagar de Torrijos. Una zona muy bonita, si no la conocéis, parece, ¿quién diría que esto es Málaga, ¿no? Bueno, o incluso Andalucía. Bueno, aquí tengo 2 vídeos, así tristones, como decía. De vez en cuando creo que está bien que haga algún vídeo de estos, pues porque conocéis quién es realmente la persona que está detrás de este canal, ¿no? Que sí, que está muy bien los vídeos de mecánica y todo, pero bueno. Esta zona la habéis visto en 2 vídeos. Uno, lo grabé el 1 de septiembre de 2021, en ese vídeo, bueno, pues en esta zona, pues esos 2 vídeos he llorado en esos 2 vídeos. En este no creo que llore, pero bueno, podría realmente. El 1 de septiembre de 2021, en ese vídeo pues hablaba, de hecho estoy dejando la imagen de ese vídeo, ¿no? 20 años sin él, 20 años sin mi padre, que murió el 1 de septiembre de 2001, ¿no? No conoció el atentado a las Torres Gemelas, aunque quizá hubiese sido mejor que ni tú ni yo hubiésemos conocido ese atentado, ni todo lo que pasó después, ni bueno. No conoció el euro tampoco, muchas cosas que no vivió, que no ha vivido, que le hubiese encantado vivir. Bueno, pues ya está, ¿no? No me quiero poner ya a llorar, ¿no? Pues ese vídeo lo grabé aquí. ¿Cuál es otro vídeo que grabé aquí en el que también hablo de mi padre? Pues porque
es sobre alguien que era amigo suyo, que le pasó la revisión de los 1000 kilómetros a esta moto en el año 87, en julio, esta moto de junio del 87, y bueno, pues hablaba de Ignacio Motobosser. Ignacio Motobosser falleció en agosto, creo que el 25 de agosto del... Yo es que soy muy de fecha, por eso siempre digo la fecha en la que grabo el vídeo y tal. Soy muy de fecha. Creo que falleció el 25 de agosto de 2023. Hablaba aquí de Ignacio, era como mi vídeo homenaje personal hacia él, le pasó la revisión de los 1000, muy amigo de mi padre. Y muy amigo mío, ¿no? En este tiempo que yo estaba yendo allí al taller, ¿no? Entonces, bueno, pues me dio pena que Ignacio falleciese. Era un hombre ya mayor, pero falleció por unas circunstancias que no tenía que haber fallecido por eso. Así que bueno, era mi vídeo homenaje también a Ignacio, del que, bueno, pues os he dejado esa portada. Yo casi todas las semanas, o cada 2 semanas, 3 semanas como mucho, sigo yendo allí al taller, a estar con Ignacio, con el hijo. Veo la R90S de Ignacio, alguna vez la hemos arrancado. Y bueno, pues eso, me dio mucha pena cuando falleció Ignacio, ¿no? Así que hice un vídeo aquí tristón sobre él. Y el de hoy, aunque esté cuesta abajo, la moto no tiene ninguna marcha metida. Ya sabemos, cuando estamos en el campo y tal, en cuesta o lo que sea, hay que poner una marcha a la moto. Pero como veis, la rueda delantera está apoyando en el bordillo que hace este asfalto. Entonces, como está en esta postura y la pata lateral va hacia allí, bueno, pues hace una fuerza que la moto no se va a caer. Ahora va y se cae, ¿te imaginas? No, nos faltaba también para el 2024 pintar la moto. Mi balance de este 2024. 2024 para mí ha sido un año con mucho altibajo, del que, ya que lo estoy terminando y creo que no va a pasar nada más en estos 3 días que quedan, estamos a 28, quedan todavía 3 días hasta el 31, creo que no va a pasar nada más, aunque vete tú a saber. Ha tenido mucho altibajo, muchos muy buenos, otros muy malos. Creo que en general, aunque ha tenido algunas cosas que son muy malas, que nunca olvidaré, creo que en general termino el año siendo un Nacho distinto al del año que empezó 2024, y creo que mejor. Este año, este 2024 me ha fortalecido como persona. Creo que soy una persona mejor. Entonces, como ya sabemos que un balance tiene activo y pasivo, seguro que me he olvidado algunas cosas, porque me han pasado muchas cosas este 2024. Aunque en los vídeos siempre se ve todo lo bueno, obviamente, ¿no? No van a ser todos los vídeos tristes. Me han pasado muchas cosas. Como el balance siempre tiene activo y pasivo, y a mí siempre me gusta ir de menos a más, pues vamos a ir primero en el pasivo, obligaciones y deudas, aunque eso es modo empresa, y después veremos el activo, bienes y derechos. Yo es que estudié el AVE, aunque nunca me gustó la contabilidad. Siempre más marketing, publicidad y tal. De hecho, luego hice un máster de marketing y gestión comercial. Eso no lo suelo contar en mi vídeo. Empezamos por el pasivo. En vez de empezar por el principio de año, voy a contar algo que me ha pasado ya casi al final, que lo considero como peccata minuta, pero que al final no deja de ser algo malo. Bueno, voy a cortar un poquito, que llevo hablando 5 minutos, no veas. He pasado 5 con Motos Trail. Joder, que me da envidia. Esto no es envidia sana, esa envidia de que me cago en la leche. Ojalá tuviese yo la Dominator y estuviese por aquí por el campo, ¿no? Bueno, van a disfrutar del campo. El campo tiene que estar excelente. Y fijaos qué bonito todo verde, ¿no? Por eso digo, cualquiera diría que estamos en Málaga. Bueno, voy a empezar por algo que me ha pasado hace muy pocos días. Y es gracias a una bendición del cielo que se llama Gonzalo, que veremos luego en la parte del activo. Pues ha cumplido el 19 de diciembre, hace muy pocos días, un año. Está el tío que no veas. Ya lo pasé en una bici de equilibrio que yo mismo le regalé, de la que hice 2 vídeos desmontándola, personalizándola. Bueno, parece que le gusta eso de rodar. Ya veremos a ver si no va a tener que buscarse una motillo, ¿no? Bueno, en su fiesta de primer cumpleaños, no digo él, pero alguien que fue a la fiesta, mi hermana metió allí un montón de gente en casa. Como suenan las motos por ahí. Va uno con una DT 125, 2 tiempos. Se escucha por ahí otra moto. En su fiesta alguien ha llevado un virus y ha pegado ese virus a mucha gente, entre ellas yo. ¿Y qué consistía ese virus? Pues de estos virus que te das por abajo y también te vas por arriba.
y estar una noche entera de las 2 de la mañana hasta las 7 de la mañana y luego sigue ya que no duerme y el día siguiente también vomitando y tal, pues no tiene mucha gracia. Y luego pues ir a urgencia, que te pinchen en el culo Primperan, seguís con él tomando medicación, bueno, pues así está unos pocos días y la verdad que es un coñazo. Al final también la pareja de mi hermana lo ha cogido, mi hermana pues se ha librado de ello. Mi pareja lo ha cogido, la madre de la pareja de mi hermana lo ha cogido, bueno, pues mucha gente lo ha terminado cogiendo, ¿no? Y eso es pues una cosa mala, pero considero como peccata minuta, pues porque al final está malo ¿cuánto? 1, 2, 3 días y ya está. Pero bueno, el tiempo que estás malo no veas, está con 38 de fiebre. Yo que soy de tener la temperatura corporal muy bajita, yo la tengo en 35 muy largo, 36 muy bajo, esa es mi temperatura corporal. Mi madre la tenía así, mi hermana la tiene así, 35 muy largo o 36 muy bajo, por lo que cuando tienes 37 o 37 algo, ya estás que no veas, ¿no? Así que bueno, eso ha sido hace muy pocos días. Ahora nos vamos a principios de año, que el año empezó tela, y lo contaba en ese vídeo de mi inicio de 2024, porque ese vídeo, si no lo recuerdo mal, lo grabé un 11 de enero, saliendo con la K un 11 de enero. Así que nos vamos a inicio de 2024. Empezado 2024, yo ya venía arrastrando algunas cositas de 2023 que la contaba en ese vídeo del 2020, del inicio del 2024, pero algo que venía arrastrando era que mi perro Bruno estaba malo. De hecho, en ese vídeo de mi inicio de 2024 era algo así también como que Bruno nos acompaña, porque en la esquinita pues quise poner una foto suya, pues porque se puso malito, ya tenía, no recuerdo si era 11, 12 años, cosas así, un Bull Terrier muy bueno, muy bueno. No nos olvidaremos jamás de él, no nos olvidaremos jamás de él, y no quiero ya ponerme a llorar, pero muy bueno. Entonces, bueno, pues tuvimos que llevarlo al veterinario y si tenéis perro y tenéis que llegar a ese momento, o no tenéis perro, lo que sea, no os aconsejo nada, tenéis que vivir esas situaciones. Esos últimos días y sobre todo el trayecto de tener que llevarlo de casa al veterinario y una vez meterlo allí, que él cuando se montó en el coche ya sabía perfectamente, yo creo, a lo que iba. Y ponerle esa inyección, que se venga allí abajo delante tuya, eso es durísimo. Eso a mí me mató ya para inicio del 2024. Eso fue el día 9 de enero. 9 de enero. Entonces, estaba muy mal, otras cosas que venía arrastrando del 2023. Y mi abuela paterna, la madre de mi padre, la única abuela y abuelo ya que me quedaba con vida, el 11 de enero, el día que yo salí con la K, de hecho yo me monté en la K, estaba ya con la equipación arrancando la moto prácticamente y me llamó mi tía, la que me regaló el Tristón cuando era chico, que la abuela ha fallecido, que no sé qué tal, ya lleva un tiempo muy poco, porque ha tenido mucha calidad de vida y ha sido fue una abuela muy moderna, pues había fallecido. Y ya, bueno, pues estaba con la K y lo conté eso. Entonces, bueno, pues ese fue el inicio del 2024. El día 9 de enero fallece mi perro, el día 11 fallece mi abuela, la única que me quedaba. Ya no tengo ni más abuelo ni más abuela. Así que ya empezábamos bien, ¿no? Pero como decía, bueno, pues también arrastraba alguna obra que iba a tener en casa. Por eso ya decía yo al principio de este vídeo que yo pues analizo un poquito cómo me va viniendo o cómo me va a venir el entorno y me hago mi pequeño balance de cómo va a tener resultado esto. Por eso alguna gente me dice que es que eres muy negativo. No soy negativo. Y mi hermano opina como yo, no somos negativos, somos realistas, y si sé que algo me va a venir así, no voy a decir, no quiero poner la mente en el cielo de que va a ser todo buenísimo, pues ¿por qué no? Porque luego te mete un porrazo. Y es lo que pasa con la generación de cristal esta que se está acostumbrando, ¿no? Cada día más. Todo muy bueno, tal cual, luego te vienen un par de golpes duros en la vida y no sabes ni por dónde te han venido, pues no. Mejor prepararte y cuando te viene ya tú por lo menos estás concienciado de cómo va a ser el asunto, ¿no? Entonces, bueno. Para hablar un poquito, que no veas. Después seguiré hablando del tema de mi abuela, porque obviamente una vez que fallece una persona eso arrastra consigo una serie de pasos que hay que hacer y de historias que son un coñazo, un puto coñazo. Ahora hablaremos de eso porque también va a formar parte de este pasivo del 2024. Entonces, antes de hablar de eso, hablo de la obra que he tenido en casa. En casa, yo, bueno, pues
tuve que repararle una cosa a mi vecino de abajo, pues porque mi seguro no se hacía cargo, porque un piso antiguo, porque eran temas ¿cómo se llama? Del desagüe este que va por abajo, bueno, que es de material antiguo, no sé si amianto, uralita, no sé qué historia, que no lo cubre el seguro. Entonces, bueno, pues mi idea al principio era pongo nuevo esa parte, ¿no? Y luego, bueno, pues pensándolo un poquito mejor, dije, voy a poner ahora eso nuevo. Es igual que restaurar una moto. Pongo esto nuevo, restaurar una moto con un montón de años, igual que un piso, mi piso es del año 75. Y muchas de las cosas que he hecho, por no decir la mayoría, no se habían hecho nunca. Entonces, ¿cómo restaurar una moto antigua? Hoy reparas esto y mañana te va a fallar eso. Entonces yo pensé, dije, voy a estar pringado haciendo una obra. Y quién sabe si dentro de un mes, un año, 2 años, una semana, se me va a romper otra cosa. Porque al final es el mismo material. Entonces, levanto todo el piso y pongo todo nuevo. Y eso es lo que he hecho. Salvo la cocina que no la he tocado. Aunque ahora estoy pensando que quizás la tendría que haber tocado, pero bueno, da igual, no la he tocado pues porque de momento eso va bien y ya está. He levantado mi casa, he puesto todas las tuberías nuevas de entrada en cobre, todo lo de salida y en PVC, he hecho el baño por completo pero desde chasis, como hacer una moto desde chasis, el baño igual, el aseo, pues todo el suelo obviamente nuevo, ya no iba en madera, estoy harto ya de la tarima aquella flotante de madera, nada. He quitado el gotelé, he cambiado muebles, he tirado muebles, me he deshecho de muebles en mi casa que llevan toda la vida desde que yo era chico y me ha costado que no voy a deshacerme de ellos. Hace poco hacía un vídeo de creo que 7 motivos por los que guardo recambio antiguo de moto. Y el recambio de moto al final pues ocupa una caja ahí. Y bueno, pues deshacerse de ello, pues si llega un momento en la vida, pues al final tira una caja. Pero tirar un mueble que lleva en tu casa toda la vida, que era la habitación de tus padres, que ahora es mía, con otra decoración, pues cuesta mucho. Y bueno, pues la obra en mi casa, que ha tenido, bueno, pues un montón. Quitar gotelea, lisas paredes, bueno, una barbaridad de cosas y todavía me quedan algunas cositas, pero por lo menos se puede vivir en casa. He pasado una obra en casa fatal, pero fatal. La persona que vino a dirigir mi obra, voy a cortar, viene alguien por ahí atrás. Envidia cochina. Envidia de la mala. Oh. Necesito una moto de enduro o trail ligera o ponerme ya a hacer motocross. Yo necesito ya pisar campo. Me afecta ya tanto asfalto, lo siento. Tengo que dejar asfalto. La persona que vino a dirigir mi obra, al principio todo muy bonito, tal y cual. Todo el mundo con los que hablo, que han empezado de obra en casa, al final han terminado quemados y peleados con el constructor o con quien sea. Bueno, pues yo también. Esta persona, pues al final todo muy bonito. Mira cuánto vamos a tardar y tal. Mes y algo, bueno, al final ¿cuánto han sido? Pues 4 meses aproximadamente y todavía faltan algunas cosas, ¿eh? No hablemos ya del dinero, porque cualquier presupuesto de cualquier mínima cosa son de 1000 euros para arriba. El presupuesto de muchas cosas de la moto, pues como caro, pues 1000 euros, 2000 euros, pero es que en la casa cualquier cosa de 1000 euros para arriba, pero muy fácilmente, vaya, si os habéis metido en ese tema lo sabéis, ¿no? Entonces yo no sé, tengo para hacer el cálculo de cuánto me he gastado, no sé si lo calcularé al final, pero tengo para calcularlo. Ahora sí todavía me quedan por gastarme cositas, pero muchísimo dinero, me puedo haber comprado una BMW R1300 GS, así, pum. Nada de serles ni historia de gilipolleces. Bueno, entonces la obra pues un desastre. Entonces este hombre que empezó a llevarme la obra, que todo muy bonito, que al final que venía todos los viernes a vigilar cómo iba la obra, tal y cual, pues cada vez empezaba más tiempo a venir cada más tiempo
y cuando venía, pues jiji, jaja con uno con otro, para pedirme dinero, tal y cual, y las cosas yo estaba viendo que no estaban saliendo como estaban saliendo. Entonces este 2024 me ha servido para ser una mejor persona en el aspecto que me ha servido para saber o aprender a algo que ya sabía un poquito, pero ya más, que es enseñar los dientes. Enseñar los dientes es que cuando te están tocando, es tener educación, pero que no te toquen los cojones. Cuando te tocan los cojones y ya estamos hablando de mucho dinero, ya se van a acabar las tonterías, ¿no? Entonces, ya cuando esta persona venía todos los viernes y me pedía X dinero, vamos a hablar más de 600 o de 1000 euros, ¿no? Y yo veía que las cosas no avanzaban, yo le dije, mira, no te voy a dar ni un duro más. Y hasta que esto no avance, no te voy a dar un duro más, porque esto no está avanzando. Yo se lo dije, mira, ponte en este punto de la casa, mira hacia allí, ¿qué estás viendo? Estás viendo lo mismo que hace 3 meses. Y el tío, callado. Total. Le dije, a partir de ahora, yo iré personalmente a darle el dinero a tu jefe. Y así es como ha sido. Así es como ha sido. Esa persona no ha venido más a mi casa y yo he ido directamente a hablar con su jefe. Así que bueno, de vez en cuando viene bien esto de enseñar los dientes, porque muchas personas se piensan que somos tontos y no es así. Voy a cambiarle la batería a la GoPro, que vamos ya a canela. Pues continúo, espero que se esté escuchando bien con el micro aquí. Bueno, continúo. Eso, que de vez en cuando está bien enseñar los dientes. Obviamente cuando hace falta enseñar los dientes. No alguien te hace cualquier gilipollez y ya lo va a pregonar, ¿no? Pero creo que de vez en cuando está bien. Así que eso, la obra en casa ha sido muy dura. De hecho yo he estado mal viviendo yo solo en mi casa, todo lleno de polvo. Si yo llego a saber, ya me lo habían dicho, pero si yo llego a saber que realmente era así el tema de quitar el gotelé, pues me lo hubiese pensado. Y no solo malviviendo con todo por medio, todo lleno de polvo, la casa con el suelo abierto, todo lleno de arena, yo en un cuarto con una cama entrando al cuarto de lado porque estaba todo por medio. Estaba malviviendo mucho tiempo yo solo en mi casa. Pero buscándole un poco el lado positivo, bueno, pues me ha servido pues para aprender, no voy a decir a cómo está de moda, conocerse mejor, no sé qué, yo creo que me conozco ya bastante. Me ha servido realmente para valorar aspectos de la vida y muchos lujos que tenemos, ¿no? Porque es que he estado mal viviendo realmente, ¿no? Entonces la obra ha sido muy dura. Y tampoco quiero darle mucha más vuelta a la obra porque ya ha pasado. Los albañiles en general buena gente, salvo alguno que había que vigilar así un poquito más por encimilla. No voy a decir el nombre de la empresa que me ha hecho la obra, simplemente que si sois de Málaga y estáis buscando que os reforme aunque realmente ya no sé si van a querer reformar otra casa por completo, pero bueno, si estáis buscando una empresa en Málaga para que os reformen la casa, preguntarme y yo digo la que me lo ha hecho porque no os la aconsejo. Trabajan bien en lo que hacen, pero por la forma de trabajar y la desorganización yo no os la aconsejo. Yo a veces prefiero pagar un poco más, pero que la gente sea efectiva, porque es que he sido yo el que muchos días, porque yo he estado día a día viviendo la obra, el que muchos días los tenía que dirigir. Esto ahí, esto aquí, esto allí, y hoy toca esto y esto. Me da igual que tu jefe te diga qué tal, tu jefe no está aquí, hoy toca esto y esto, porque si no, mañana este trabajo que no has hecho hoy te va a impedir qué tal, o este agujero que ha cerrado la pared ahora te va a impedir que el otro tenga que pasar un cable por dentro de la pared, tal y cual, y al final se cumplía lo que yo decía, y yo no tengo ni puta idea de obra, y muchas cosas me tenían que dar la razón. Si tienes la razón, tal, es que aplica un poquito la lógica, no sé, bueno. No quiero mosquearme más con esto porque ya bastante he tenido con la puta obra de mi casa. Me quedan cositas que ya pecata minuta, que es cortar puertas, poner tapas juntas, cambiar la encimera de la cocina y alguna cosilla más, ya está. Ya tomas por culo. Así que eso ya no quiero darle vuelta. Luego, estoy todavía con el pasivo, obviamente. Relacionado con el fallecimiento de mi abuela, bueno, pues mi abuela, que yo lo digo abiertamente y se lo dije a mi hermana, se lo he dicho varias veces, mis tíos por parte de padre, que han formado parte también de la herencia, pues esto no lo saben, no sé si alguno estará viendo esto, me da igual. Yo, si llego a saber
salvo por una cosa, bueno, no es que sí llego a saber, es que salvo por una cosa de su herencia, yo no he renunciado a la herencia por eso. Si no hubiese renunciado a la herencia directamente, por las devueltas que he tenido que dar a Andújar. Este año es el año que más veces he subido a Andújar, yo creo que en mi vida o en mucho tiempo. Habré ido a Andújar por lo menos 7, 8 o 9 veces. Algunas de ellas las he grabado con el título del vídeo de fin de semana en Andújar. Unos vídeos muy bonitos en el que voy con mi pareja, hacemos cosas muy chulas, pero detrás de esos vídeos hay otras cosas, obviamente. Entonces, bueno, pues yo no he renunciado a la herencia por alguna cosa. Y no hablo de temas económicos, de toma, te meto en cuenta 3 millones de euros, no. Entonces, bueno, mi abuela tenía un piso que está ahí en Fuengirola, que ya lo grabé en un vídeo en el que fui con la bici plegable a Fuengirola. Básicamente eso, lo grabé en un vídeo pues porque el 31 de agosto del 91 mi padre está con un amigo hablando de las motos allí, en ese apartamento, en ese piso con apartamento. Y bueno, pues mi abuela vivía en un piso en Andújar, un piso muy grande, de hecho son 2 pisos unidos en uno, o eran 2 pisos unidos, bueno, son 2 pisos unidos en uno, que la mitad de ese piso era de mi padre. Desde que mis abuelos compraron ese piso estaba a nombre de mi padre y la otra mitad a nombre de su hermano, mi tío, ¿no? Que sale en mi canal en uno de esos vídeos hablando del fin de semana en Andújar, hablando de plantas y tal. Luego al pobrecillo, pues con el incendio de la Sierra de Andújar, pues se la han quemado todas. Bueno, entonces, bueno, pues hemos tenido que vender ese piso, un piso del que yo tengo recuerdo desde que yo era así, con mis abuelos, con todos mis tíos, obviamente con mis padres, con mi hermana y mis primos también. Hemos vendido ese piso. Ese piso era de mi padre, por lo que no tenía que ver con la herencia de mi abuela. Pues la venta de ese piso, una venta de un piso, que es buscar a un comprador que le parezca bien el piso, acordar un precio, parte compradora y parte vendedora, ir a notario. Bueno, pues la venta de ese piso se ha tardado en hacer mayo, junio, julio, agosto, septiembre y parte de octubre. Casi 6 meses para vender un piso. Por eso yo ya me decía muchas cosas que me estaban pasando en 2024, joder, es que todo te está saliendo mal. Y es que claro, cuando tú tienes que vender un piso que es heredado de tu padre, pues obviamente, bueno, pues tienes que mover una serie de papeles que claro, menos mal que mi madre era ordenada y todo lo tenía muy bien clasificado, desde el fallecimiento de mi padre, el fallecimiento de mi abuelo, todo el tema de escritura y tal. Bueno, pues aún así siempre se complica la cosa, y ahora aparece un nombre aquí que no tiene que aparecer, y ahora aparece esto que no tiene que aparecer, y ahora búscame las referencias no sé cuánto, y ahora búscame tal. La venta ha sido una pesadilla, ya os digo, casi 6 meses para vender un piso. Pero no solamente pesadilla por parte mía, pesadilla para mí. O sí, pesadilla para mí, no por el tema de simplemente de tener que vender el piso. Es que la parte compradora, la parte que ha comprado, lo que pasa es que nosotros, bueno, sabemos que al final va a comprar y ya está. Pero ha sido un incordio. No que ahora desalójame tal, ahora tal y cual. Un coñazo. Y lo digo abiertamente, y me da igual quien vea el vídeo. Mira, aquí está Nacho haciendo un vídeo, ¿ves que cuenta de mí? Pero si está hablando de mí, me da igual. Así que, bueno, eso pues otro incordio de este 2024. También lo digo abiertamente, mi abuela, por parte de padre, yo es que me abro y cuento las cosas y me da igual. Mi abuela, por parte de padre, pues obviamente me da mucha pena, era mi última abuelo, ya no voy a tener nunca más, pero yo llevaba sin verla, y creo que lo dije en algún vídeo, desde septiembre, octubre de 2019, que fui con la Honda Dominator a Andújar, que perdí las llaves y tal. Desde entonces no la veía yo, y es que no teníamos prácticamente relación por circunstancias. Así que obviamente me dio pena porque falleció mi abuela, pero no teníamos relación. Creo que una persona mayor se tiene que preocupar de su nieto en este caso, y obviamente el nieto también de ella, pero más ella de sus nietos, más cuando son sus nietos los que se han quedado sin padre desde hace muchos años, ¿no? Y no fue así, entonces no teníamos mucha relación, ya desde
tiempo después de fallecer mi madre y tal, no teníamos relación. Entonces, pero aún así me da pena, obviamente, era mi abuela y ya está, pero lo digo abiertamente, ya está. No por ser familia tiene que ser todo bonito, genial y perfecto, mundo de cristal, ¿no? Igualmente, otra cosa mala de este 2024, que bueno, no me afecta directamente, pero tampoco tengo relación con él, es el hermano de mi madre. El hermano de mi madre es una persona que realmente en la vida pues poca relación con él he tenido, y este tío mío, bueno, que vive aquí en Málaga, pues voy a dejar pasar este coche y ahora sigo hablando. Esta persona vivía con otra persona desde que falleció mi abuelo en 2009, 10 o por ahí más o menos. Y con la persona que vivía pues tampoco tenía yo mucha relación, de hecho la poca relación que había tenido era mala. Y mi hermana, la poca relación que había tenido con ella era mala. Y mis tíos, la poca relación que habían tenido con ella era mala. Entonces, ¿qué ha pasado este 2024? Pues que esta persona, que se puso mala por no sé qué historia, pues se ponió un tratamiento, tal, se puso mala, no se pudo poner el tratamiento, se murió. Así que ¿me voy a alegrar de la muerte de alguien? No. ¿Me afecta directamente la muerte de esta persona? No. ¿Tengo relación con este hermano de mi madre? No. La poca que tengo es cordialidad, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y poquito más, conversación de 3-5 minutos, ya está. ¿Me da pena? Sí. Soy una persona, me da pena que a alguien le vaya mal, perdonadme por ser así. Hoy en día hay gente que parece que te va mal y ahora de hecho todo esto tiene relación con algo que voy a hablar. Y se alegran si te va mal o lo que sea, ¿no? Así que, ¿qué es lo siguiente que me estoy dando cuenta en este 2024? No sé si meterlo en el pasivo o que quizá en el activo. Vamos a hablarlo, por ejemplo, vamos a meterlo en el pasivo. Quizá, opinar vosotros si veis esto, ¿dónde meteríais esto? ¿En el pasivo o en el activo? A ver qué opináis de esto que voy a decir. Lo siguiente que voy a decir es que cada vez me doy cuenta que hay más gente. Hoy está de moda decir la palabra tóxico. Yo no sé si llamarlo así. No sé si llamarlo así. Lo que sí veo es que parece como que cada vez la gente te quiere, no sé si inconscientemente o conscientemente, exigir más. O que seas más. Pero no por tu bien, sino por ellos meterte ahí por a ver si te equivocas y ellos como alegrarse, o no sé si decirlo así. ¿Por qué voy a decir esto? Vamos a ver, yo, ahora hablaremos en el activo, este 2024 he hecho un viaje, ahora lo contaré en la parte del activo, he hecho un viaje que lleva muchos años en mi vida queriendo hacer y que ha sido un viaje increíble. Entonces, normalmente, la gente normal, cuando tú vuelves de ese viaje y te la encuentras o quedas con ellos, con ellas, tal, ¿qué te dicen? Pues te dicen, ay, ¿qué tal te lo has pasado? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Enséñame fotos, tal y cual, le lo recomienda, cómo ha ido, qué coche llevaba, no sé qué. Es lo normal, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo actúa la gente que es tóxica? Les cuentas que has venido de viaje, y no sé si decir tóxico u otra cosa, no sé. Como está de moda decir tóxico, bueno. Les cuentas que has venido a hacer este viaje, un pedazo de viaje tal y cual, ¿y qué es lo que ellos te dicen? Bueno, ¿y el año que viene dónde? Tú te quedas, vamos a ver, acabo de venir de la otra punta del mundo, ¿me estás diciendo ya que te diga dónde tengo pensado viajar dentro de 365 días? No sé. O, en el caso de te vas a vivir con tu pareja, eso es algo de mi parte del activo, me he ido a vivir con mi pareja. Porque claro, ya estaba yo terminando de arreglar el piso y la gente que es así me decía, bueno, ¿qué? ¿Ya para irte a vivir con tu pareja? Bueno, te vas a vivir con tu pareja. La gente que es normal, ¿qué tal os va la convivencia? Tal y cual, quién se encarga de la compra, que realmente como buena pareja, o pareja moderna, o pareja normal, pues nos encargamos los dos de todo. Entonces, la gente que es tóxica no espera a preguntarte qué tal vas viviendo con una pareja, que te dice que para cuándo el primer niño. E imagino que cuando tenga un niño, esa gente te dirá, bueno, ¿y el siguiente ya para cuándo?
Parece que la gente, pum, 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 siempre queriendo pincharte. Siempre queriendo pincharte. Igual que con la moto. Mucha gente, no mucha gente, alguna gente no subo fotos a Instagram de la moto. O no cuento nada de la moto. ¿Qué? Hace ya tiempo que no coges la moto, ¿no? Como diciendo, ahora que estás liado con la obra o que estás con tu pareja no sé qué, ¿qué es? Ya no coges la moto, ¿no? O hace mucho, o sí, le hice una ruta hace muy poco, tal y cual, la tengo en mi canal de YouTube. Y que la motocross ya la tiene olvidada, ¿no? Vamos a ver. No sé. O haces no sé qué. Haces cualquier cosa, lo cuentas, tú con tu buena intención. Mi intención nunca es para nada dar envidia, no me han educado con eso. Cuentas y la gente que es de ese tipo, quiero decir, tóxica, claro, es que ahora como tienes tanto tiempo, o claro, tú ahora aprovecha que tienes tiempo. Tengo la moto impoluta, aprovecha que tienes tiempo ahora. El coche lo tengo limpio. Como ahora no tienes niños ni nada, tienes mucho tiempo. Que es para preguntarles a ellos, lo que pasa es que yo no quiero ser de esa manera ni rebajarme a esa escala. Tú cuando tenías mi edad o cuando estabas en mi situación, tenías todo tal como yo lo tengo, en plan, todo tan clasificado como yo lo tengo, todo tan limpio como yo lo tengo. Cada cual tiene su circunstancia de vida. Creo que la vida conmigo ya ha sido bastante dura, como para que tú encima vengas a querer joderme. Lo que pasa es que yo tengo la habilidad, y me educaron así de pequeño, a que lo que tú me digas me entre por aquí y me salga por aquí. Entonces, otra cosa que yo me he acostumbrado, que a esa gente que quiere ser así contigo, en plan, no has venido de viaje y ya te están preguntando dónde va a ser el año que viene, cuanto más algo mejor les respondas, más les va a joder. Más les va a joder. En plan, bueno, lo digo, el viaje ha sido la ruta 66 con desvío a Monument Valley, Gran Cañón y Las Vegas. 5.000 largos kilómetros en un Toyota Corolla que ha ido de puta madre. Ese ha sido el viaje. Entonces, no ha encantado. No ha encantado. He flipado en Estados Unidos. Veréis los vídeos a partir de principio de enero empezaré ya a hablar de ese viaje. Entonces, ¿qué? Entonces ya para el año que viene, ¿dónde? Pues en vez de decir tú no, ya el año que viene es que ya el dinero no sé qué, tal. Bueno, pues aunque sea mentira, les dices, no, pues el año que viene me voy de viaje a Australia, me voy de viaje a Nueva Zelanda, me voy a recorrer la costa oeste de Estados Unidos, me voy a ir a Japón. Pues esas cosas les jode más todavía. Aunque sea mentira, les jode más todavía. Ahora el tío se va a quedar, o quien sea, joder, este tío, no veas, ¿no? Bueno, a mí no me gusta ser así con la gente, ni dar envidia, ni nada, pero muchas veces se merecen respuestas así. Así que bueno, esto no sé si forma parte del pasivo o del activo, yo ya lo he contado y ya está. A ver qué más puedo ir pensando. Como parte del pasivo, es que por culpa de la obra en casa, pues porque la obra no es solamente estar tú en tu casa y estar los tíos trabajando. La obra es, ahora voy a pagar tal, ahora voy a buscar tal material, ahora vete, no sé cuántas veces he ido este año al Leroy Merlin, no sé cuántas veces he ido, o a Tesesa, o al sitio este del polígono El Viso donde compré el suelo, bueno, no sé cuántas veces he ido de naves industriales de estas de cosas de casa, que a mí me desespera, no me gustan nada las cosas en casa. Bueno, a causa de eso, pues he cogido las motos muchísimo menos, obviamente. Hace poco fui con mi pareja de ruta por allí por Setenil de la Bodega, Grazalema y tal, una ruta muy bonita, pero este año casi no he cogido la moto. No sé con qué kilometraje me quedé el año pasado, pero este año vamos a terminar ahora tiene 8.615, vamos a terminar con 8.650 como mucho. He cogido la moto muy poquito. La Yamaha Z125 lleva parada desde la última vez que la cogí, creo que en abril de 2023. Pero repito, quiero de nuevo liarme con ella, arrancarla y hacer algo de motocross. Por eso he hecho esos dos vídeos en los circuitos de Belén Málaga y Guadalmar y El Viso. Guadalmar no, en El Viso, que iré allí, y Belén Málaga. Pero a IZ pues ya mucho tiempo parada. La Bultaco Frontera lleva parada desde que hice aquel vídeo que me quedé sin gasolina en Pinares, creo que fue en 2021, ya parada, pues yo qué sé, 3 años o cosas así.
pero me da igual, no es una moto para usarla, pero uso la IZ, ya que no tengo la Dominator. La Vespa LX125 pues sí que la cojo casi varias veces durante la semana. La Rieju Pony 50 hice un vídeo bajándola por la escalera de mi bloque, la guardé y todavía no la he arrancado, De hecho, una de las veces moviéndole el cable de acelerador, porque no me gusta tener el carburador tiempo quieto, aunque ese carburador no ha recibido gasolina ni aceite, no pasa nada. Una de las veces moviendo el cable de acelerador, se ha partido el cable, no entiendo por qué. Que si no hago vídeo pues quizás lo haré, si no pues no lo hago ya hasta de cambiando el cable de acelerador a la Rieju Pony 50, que es que no la he arrancado todavía. Falta echarle el aceite al embrague de transmisión de este lado, hacer la mezcla y arrancar. Tiene que arrancar seguro porque da chispa. Así que, y aparte ya arrancó antes de desmontarla. Quizá me olvide algo del pasivo, no sé. Voy a darle un poquito de vuelta al coco y pienso. Ha tenido cosas muy duras esta parte del pasivo, ¿eh? El perro, mi abuela y todo lo que ha venido detrás de mi abuela, de temas de herencia. Algo me ha quedado claro en el tema de herencia en España, es que como tú no tengas dinero en efectivo, no digo muchísimo dinero para salir adelante, en efectivo puedes tener dinero en inmuebles, o sea en propiedades, que como no tengas dinero en efectivo y tú tengas una herencia y tienes que llevar para adelante todo el tema de papeleos, notarios, pagar algún abogado, lo que sea, te quedas tirado, ¿eh? Te quedas tirado. Tú puedes tener propiedad y tal, pero como no tengas líquido para pagar y tal, olvídate de herencia, de historia, ¿eh? Está la cosa fatal. Yo a veces pienso todo lo que he tenido que ir pagando. Digo, es increíble, por una persona que se ha muerto y que es familia mía y que, no sé, es increíble. Voy a pensar un poquito más, a ver si encuentro algo más. Quizá algo seguro se me va a olvidar, porque han sido bastantes cosas, ¿no? El viaje que hemos hecho mi pareja y yo, este 2024, pues ha tenido alguna cosa mala, sobre todo al principio del viaje, pero es que eso no quiero ni meterlo en el pasivo. Eso ha sido parte del viaje, lo hemos resuelto y nos ha hecho ser mejor personas y en un país que no es el nuestro. Ni en una comunidad que es la nuestra, no ha sido ni en Europa. Así que voy a pensar un poquito más, a ver si encuentro algo. Pues he estado pensando y no se me ocurre, no es que se me ocurra de inventarme, es que me haya pasado, pero que no me acuerdo de nada más. Pero importante, si no sois así, y si no soy así es porque os cuesta ser así, igual que a mí, pero la vida, no os preocupéis que os va a enseñar a ser así. Aprender a, cuando tengáis que hacerlo, obviamente no hacerlo porque hacerlo, cuando tengáis que hacerlo, porque es necesario, enseñar los dientes. No os calléis nada. Si algo pensáis que no es así, que no os parece como es, tal, contarlo, decirlo, hablarlo y enseñar los dientes si tenéis que hacerlo. Porque os vais a sentir mejor y las cosas van a salir como vosotros vais a querer que salgan. No es que llevéis la razón porque sí, es que es así. Enseñar los dientes, aprender a hacerlo. Así que bueno, vamos a pasar ahora a la parte del activo. La parte del activo, igual que la parte del pasivo, venía arrastrando cosas desde final de 2023. Y esa cosa, que empezaría siendo algo así, y ya va por algo que ya va casi por mis rodillas. Sí, por mis rodillas o quizá un poco más, ¿no? Que ya pues echa a correr, que de tanto verme pues está acostumbrado a mí y viene corriendo a mí y me lanza los brazos a mí para que lo coja y ya lo he montado en una bicicleta de estas sin pedales de equilibrio y parece que le gusta, veremos a ver si no sale también motorista. Bueno, pues esa parte del activo empieza con una personita que se llama Gonzalo. Gonzalo es mi sobrino, es el hijo de mi hermana y Bruno, nuestro perro Bruno, del que hablaba en la parte del pasivo, que tuvo que fallecer el pobre, porque es que ya iba a ir a muy peor y no podía morir así el pobre, pues tuvo que fallecer el 9 de enero. Fue como el puente de unión. Bruno llegó a mi casa un par de semanas después, prácticamente, de fallecer mi madre el 26 de septiembre de 2012. Un par de semanas después llegó Bruno. Y un par de semanas aproximadamente después de nacer Gonzalo, falleció Bruno. Bruno, mi hermana y yo lo consideramos así, ha sido el puente o nexo entre
mi madre y Gonzalo. Entre mi madre y Gonzalo ha sido un puente que se ha llamado Bruno, que siempre nos vamos a acordar de él, estará allá arriba, en el cielo de los perros, como decía Homer, ¿no? Entonces Gonzalo, bueno, pues eso, llegó el 19 de diciembre del 2023, a las 11 de la noche prácticamente, o sea, casi el día 20, ya tiene un año, está el tío sano, está el tío feliz, se ha puesto malillo con el tema este del virus de su primera fiesta de cumpleaños, que va a pasar para la historia, que no ha llevado por delante a varios. Ha estado malillo, pero bueno, ahora mismo está en Madrid con mi hermana y su pareja y pues estamos encantados con él, yo, como me gusta el tema este de la grabación, pues igual que cuando yo era pequeño y mis padres y mis tíos me hacían vídeos, pues a Gonzalo le estoy haciendo vídeos desde antes de nacer prácticamente. Actualmente llevo 11 vídeos hechos, cada vídeo dura más de 1 hora, por lo que llevo más de 12 horas tranquilamente de grabación, si no 13 horas. Pues contando o grabando desde que nació prácticamente, al muy poco de nacer estaba yo allí ya con mi hermana, que él era en el antebrazo que había. Pero antes de grabar eso, yo he hecho un vídeo, todos estos vídeos los tengo preparados para cuando él sea más mayor, si quiere los ve y recordará muchos momentos y cosas que a lo mejor ya aparece gente en esos vídeos que ya no están. Pero a principios del vídeo 0 lo quise dedicar a grabaciones de mi hermana pequeña, digitalizada en vídeo 8, y contarle quiénes fueron sus abuelos maternos, o sea, mis padres, los padres de mi hermana. ¿Quiénes fueron sus abuelos paternos? Porque sus abuelos maternos, porque por desgracia él pues nunca los conocerá. Y a mis padres le hubiese encantado tener un nieto, pero nunca podrá ser. Así que bueno, pues he preparado un montón, o sigo preparando de hecho, un montón de vídeos sobre Gonzalo, prácticamente su día a día, un vídeo con también algunas fotos añadidas, pero sobre todo con muchas grabaciones, dónde vamos, qué hacemos, los dientes que le van saliendo, lo feliz que es, ¿no? Qué felicidad cuando se es pequeño y no se conoce la palabra tristeza, es todo una burbujita, ¿no? Luego pues la vida te va poniendo en tu sitio, desgraciadamente. A algunas personas con menos edad, otras personas con más edad. En mi caso y en el de mi hermana, pues chungo. En el 2001, pues 1 de septiembre, pues ¿cuánto tenía yo? 11, 12 años, casi 13, y mi hermana pues 4 años menos. Así que lo primero, lo feliz que estamos con Gonzalo. En esta parte del activo, Gonzalo con mayúscula, vaya. Segundo, bueno, pues lo decía antes que empezando el vídeo, que este 2024, por cierto, si me escucháis hablar un poquito raro, mezclando palabras o con la lengua rara, es que tengo, de los medicamentos que me he estado tomando, la lengua me la han dejado hecha polvo, ¿eh? Tengo por aquí unas llagas y tal, porque estoy tomando otras cosas para eso. Bueno, eso, que 2024 pues me ha hecho una mejor persona, no distinta ni tal, mejor, porque como digo, pues he aprendido, que ya lo sabía, pero a tener que sacar los dientes cuando hace falta, criticar algo cuando hay que criticarlo, decir algo cuando hay que decirlo, y bueno, mejor persona. Así que eso también pues forma parte del activo. Otra cosa de 2024, bueno, pues tiene relación con la casa terminada, la obra lista, aguantar esa puta mierda y como consecuencia pues vivir conmigo mi pareja. Con mi pareja pues llevo desde 2016. Del 2016, son ya varios años, y bueno, pues ahora ya sí que se vino a vivir conmigo ya con la casa lista, obviamente, no con la casa en ruinas prácticamente, como estaba antes. Y estamos muy felices, pero no por eso alguien tóxico nos tiene que decir, hay que vivir juntos ya por el primero, ¿eh? Bueno, pues tranquilo. Tampoco cuando tengo que venir de viaje me tienes que preguntar directamente, ¿y el año que viene dónde? Tranquilo, es mi vida. Déjame mi vida tranquilo con mis cosas. Tú no sabes de mi vida. Ya está. Bueno, pues luego esa gente, hay que ver, ya no coge la moto, ¿eh? ¿Cómo que no coge la moto? ¿Tú has metido en mi canal de YouTube, eh? Si hice la semana pasada un vídeo de que hice una ruta de casi 400 kilómetros. Estamos bien mi pareja y yo.
Ese viaje por Estados Unidos pues nos ha unido mucho también, obviamente, valga la redundancia. Parece que la tercera va la vencida, a lo de parejas. Y bueno, pues también, aparte de mi pareja, pues en el activo forma parte su familia y también la relación de ella con mi familia. Son relaciones buenas, me aceptan como yo soy, la aceptan como ella es, y es como tiene que ser la cosa. Es como tiene que ser la cosa. Aceptar a las personas como cada uno es, ¿no? Y ya está. Somos felices, que es lo importante. Falta ir a la iglesia, ni firmar ningún documento, ni nada. Se puede ser feliz. ¿Qué más? Ah, el viaje. El viaje, ya lo decía antes, Ruta 66 de Chicago al Muelle de Santa Mónica en California. Ya si alguno estáis viendo por aquí, en mi cuenta de Instagram he dejado algunas historias ya en Estados Unidos, ¿no? Bueno, a partir del 1 de enero de 2025 empezaré contando por qué el viaje allí y luego vídeos de preparativos, los mapas, porque lo he hecho con mapas, con mis mapas. ¿Cuántos mapas han sido? 92, cosas así. Bueno, los mapas perfectos, ¿eh? Nada de GPS. Un viaje de puta madre, un viaje de puta madre. Teníamos una expectativa, yo, ella también, pero yo tenía unas expectativas con Estados Unidos que pueden estar por aquí y ha sido por aquí. Y viendo muchas cosas allí, te das cuenta cómo de verdad son las cosas en España y cómo son las cosas en Europa. Y más a una persona como yo que le gusta el tema del motor y la mecánica. Entonces, cuando ves cómo es aquello, pues ves que aquí nos toman el pelo. Nos toman el pelo. Así que, bueno, esos vídeos ya los iréis viendo a principios de 2025, pero van a llegar los vídeos hasta mitad de marzo o cosas así, ¿eh? Porque son bastantes, luego las conclusiones, muchas cosas que quiero ir haciendo, que ya iré viendo. Así que ese vídeo pues es el viajazo. He viajado mucho en moto, he viajado también en coche, he viajado en tren, he viajado en avión a otros países, he viajado hasta en autobús, en bicicleta no he viajado, pero es que eso ya tiene que ser muy duro, andando tampoco. Pero bueno, que nunca había cruzado el charco, tenía ganas y allá hemos ido y nos ha encantado. No descartamos repetir con Estados Unidos porque creo que no defrauda. Que sí que es todo muy caro, un dineral y tal, este año entre la obra, el viaje y eso pues ha sido una locura, pero algún año tenía que ser y ha sido este 2024. Ya explicaré en el vídeo que haga de la Ruta 66 por qué allí, por qué lo he hecho este año y eso por qué ha sido allí. En realidad, hablando del activo, creo que no os puedo contar mucho más. Gonzalo, casa lista, viajazo, mi pareja conmigo, nuestras familias ok. Quizás sean 5, saber enseñar los dientes, aprender o mejorar esa actitud. Son poquitas cosas, pero creo que son cosas muy grandes. Creo que por eso el año ha sido positivo, porque soy mejor persona. Nos están cambiando marchas por ahí sin embrague, no sé cómo se escucha. Soy mejor persona, pero eso no quita... Madre mía, cómo están cambiando marchas por ahí. Uf, esa es la recta de ahí arriba entre el Puerto del León y la Venta Galvez, ¿no ves? Soy mejor persona. Ya que me voy por las ramas así, pendiente del motor. Si es que mi mente es petrolhead, ¿no? Como se dice. Soy mejor persona, pero eso no quita que ha sido un año muy duro. Ha sido un año muy, muy duro en mi vida. Muy duro en mi vida, sí. He tenido años más tranquilos, de hecho no tenía años como este de tanto movimiento desde que falleció mi madre, que al final eran cosas en Málaga, no ahora con mi abuela. Sube a Andújar hoy que no sé qué, la semana siguiente sube a Andújar también que no sé cuánto. Subí a Andújar y bajé en el día. No sé si se ha grabado lo anterior porque he tenido que volver a cambiar la batería, que entre que la GoPro es antigua, las baterías son antiguas y que llevo un micrófono externo y con eso consume más, no vas a las bebés que da gusto. Eso, que ha sido un año muy duro, perdón, pero que el global del año pues ha sido bueno,
ha sido bueno. No hablo de temas económicos ni historias, eso a qué le importa. El tema personal para mí. Hoy está muy de moda esto de conocerse, ser mejor persona, obviamente que ser mejor persona, que no te importe lo que digan de ti y tal. Yo me conozco de sobra, no vea. Lo que digan de mí es algo que me entra por aquí y me sale por aquí, pero eso no quita que de vez en cuando haya que enseñar los dientes. Entonces, creo que el 2024, aunque ha sido conmigo bastante jodido, termino siendo una mejor persona, con valores que sigo manteniendo, seguiré haciendo vídeos. Otra cosa que puedo hablar en el activo es del tema YouTube, mi canal de YouTube, puedo meterlo en el activo. Mi canal de YouTube, pues, puedo meterlo en el activo, o podría hablarlo también en el pasivo, si os soy sincero, porque no tiene la repercusión que yo pienso que debería tener. Eso en el tema pasivo. Pero bueno, yo hago estos vídeos que cada vídeo que subo es porque me apeteció grabarlo, editarlo, programarlo y publicarlo. Y ponerle su descripción, con su escala de tiempo dividida en capítulos, como siempre. Y bueno, mi canal de YouTube, bueno, pues no tiene la repercusión que tiene otros canales con menos suscriptores me han pasado por la derecha y se han escapado, pero bueno, me da igual, yo voy a mi ritmo, hago lo que me gusta y ya está, eso es lo importante. Y no paro de ir creciendo, muy poquito a poco, sí, pero voy creciendo. Mi canal de YouTube lo empecé a monetizar hace 4 o 5 años, creo que fue antes de la pandemia o cosas así, no me acuerdo, la verdad. O un poco antes de la pandemia, creo, no sé. Ya lo he dicho en otros vídeos porque empecé a hacer vídeos y ya pasé 1000 suscriptores, lo aprendí a monetizarlo y bueno, pues eso todos los meses, bueno, pues me dan un dinerito, que no es nada, pero que ese pequeño dinerito pues me sirve, pues a lo mejor para el año pagarle el mantenimiento a la BMW o a cualquier moto, o no invertirlo, porque realmente gastarlo en lo que realmente hago YouTube, que es pues la mecánica, mantener el coche, las motos y bueno, pues todo eso, ¿no? Y darme algún caprichito, a lo mejor, bueno, pues con el total de lo que me ha dado en YouTube al año, pues me he pagado en esta ruta 66 tal cosa, o tal del coche de Estados Unidos, o no sé, o cualquier impuesto, porque Estados Unidos es caro. Así que no ha crecido como otros canales, pero va creciendo poquito a poco. Y con lo que me dan todos los meses, pues me permito comprarme lo que sea, o dedicarlo a la moto, o tal. El casco, como veis, pues ya lo dije en ese vídeo al final de la ruta de Grazalema, pues que está fatal. Tiene ya 10 años y como veis, bueno, pues está el pobre fatal. Esto se cae, se partió por aquí, lo veo con una brida, el interior pues obviamente está ya chungo. La parte exterior pues también la presiona y esto cede, la visera está mal y os preguntaba al final de ese vídeo que cuál me aconsejasteis. Alguien me aconsejó un par de Nolan, que los vi y no me parecieron bien porque no cumplían lo que yo decía, el cierre doble D, bueno pues la forma así de casco clásico, nada de pico, que sea interior desmontable, que tenga gafas, ese de cierre doble D digo, que sea blanco, porque lo quiero blanco entero. Hay gente que no, negro te pega más con la moto y tal. Yo quiero casco blanco. Así que eso, tengo que cambiarlo. Me han aconsejado, que yo lo tenía visto, un Shoei, que hay que decir de la marca Shoei, igual que Arai o Bell, pues marcas de prestigio, ¿no? Que son conocidas. No me voy a comprar cascos chinos, obviamente. No tengo nada contra las cosas chinas. Muchas cosas que usamos a diario vienen de China. Hoy en día hay que dar explicaciones de todo, pero no me voy a comprar un casco. Bueno, me gusta ese Shoei, la verdad. Me gusta ese Shoei. Son cerca de 400 euros. Puede entrar dentro de mi presupuesto. Ya veremos. Pero este casco hay que jubilarlo ya. Porque no voy cómodo con él. Aquí esto se le ha salido ahora esto que no sé ni de lo que es. Igual que las gafas. Llevo usando estas mismas Ray-Ban Wayfarer desde que han sido las primeras y únicas gafas que he tenido. Me las compré cuando, en 2010 o cosas así. Llevo con estas gafas 15 años prácticamente, o 14 años. Le he dado golpe de todas clases, están dobladas y tal, pero yo no me compro otra. Es que yo me quiero operar de la vista, estoy harto de gafas.
Ir con el casco integral con gafas es un coñazo. Tener todos los días que usar gafas es un coñazo. Y usar lentillas, pues al final es otro coñazo. O se te mueven, o póntelas, quítatelas, además del gasto. Yo con lo que llevo gastado en lentillas desde que empecé a usar lentillas en 2006, estaba en bachillerato, pues ya me hubiese pagado la operación. Aunque en aquella época pues decía, estás estudiando, no te puedo operar, tal y cual. Me gustaría operarme de la vista. A ver, en Málaga, operación, porque me quiero operar de la vista. Estoy harto ya de gafas. Hay gente que le gusta usar gafas, está cómodo usando gafas, yo no quiero usar más gafas. Así que, pensando, creo que de activo y pasivo ya no os puedo contar más. Termino el año con un balance positivo, partiendo de que han fallecido mi perro y mi abuela, la única que me quedaba, aunque no tuviese no tuviese relación con ella, pero termino siendo una mejor persona este 2024. A ver qué tal sea 2025. Tiene gracia porque en 2023, cuando empezaba 2023, de hecho creo que fue el 10 de enero, el día entre el 9 y el 11 de este 2023, cuando empezaba, sí, 2023, tuve el problema del sensor de marcha en Granada, que le puse una queja, una hoja de reclamaciones, Automotor Premium, parece que va a llover, veremos a ver. Automotor Premium. Y yo ya pensaba, joder, cómo ha empezado el año. Eso es 2023. Ya ves tú, perdí 100 euros, 190 y pico más IVA, 117 creo que es lo que perdí. Ha pasado un coche. Eso, perdí 117 euros. Y yo ya, para mí aquello era un mundo. Pero, fijaos un año después, ¿dónde me ha puesto la vida? En este 2024 de mierda. Así que no os preocupéis, que eso del interruptor del cambio, que al final sigue llevando el suyo de 1987, reconstruido por mí, que funciona perfectamente, que no tengo ningún problema, ni me ha perdido valvulina, ni nada. Cambié el retén que va dentro hacia el tambor selector de la caja de cambio, que es donde está el kit de la cuestión. Además, reconstruir un poquito el interruptor. Hice un mundo de aquello. Obviamente a nadie le gusta perder dinero, ni tienes que tirarlo así, ni ponerle hoja de reclamaciones, pero la única hoja de reclamaciones, fijaos, la he puesto a BMW, Automotor Premium Málaga. Así que aquello no es nada para lo que me ha pasado este 2024. Así que espero que 2025 no vaya a peor todavía. No debería, porque está Gonzalo, el tío está bien, la casa está lista al 98%, con mi pareja bien, si tenemos que hacer viaje vamos a hacerlo, si tenemos que montar en moto vamos a montar, si hay que hacer motocross voy a hacer motocross, y si viene alguien intentando ser tóxico, lo hago poner en su sitio. Así que 2025 en principio pinta bien, a ver qué tal va. Bueno, después de daros la chapa, no sé cuánto durará este vídeo, pero se irá 1 hora, 40 minutos mínimo, vaya. Después de daros esta chapa en este vídeo de activo y pasivo, mi balance de 2024, creo que va a llegar a su fin. Y ya está, si queréis comentarme ahí abajo, si con vosotros también ha sido un hijo de perra el 2024, o si, coño, a lo mejor habéis tenido suerte y el 2024 ha ido muy bien, habéis tenido un hijo, o habéis pegado tal viaje, habéis cambiado la moto, o habéis restaurado vuestra moto, o habéis en vuestra ciudad han hecho un circuito de motocross, estáis encantados, ahora hacéis motocross todos los fines de semana, no sé. Hablando de motocross de Estados Unidos, alguna historia he dejado en Instagram, lo veréis en un vídeo que haga sobre eso. Estuve en Glen Helen Raceway, que es un circuitazo. Estuve en Pro Circuit, si conocéis el mundo del motocross y el enduro, Pro Circuit, donde han sido buenísima gente conmigo. La gente ha sido estupenda conmigo en Estados Unidos. Genial, no tengo palabra mala para nada. Y relacionado con el motocross, alguna cosilla más por allí. Estuve en Anaheim, que ahora dentro de unos días el Supercross allí, en el Angel Stadium. Y bueno, para flipar aquello, la verdad. Es que es todo tal y como las películas. Lo veréis ya en 2025. Así que poquito más. Yo voy a seguir dando una vuelta con la casa si es que no me llueve. Con el chaquetón mototécnica. Cámbialo, chaquetón antiguo, no tiene protecciones. Me voy a pegar la hostia yo. Tú tranquilo. @NachoAKBS1, mi cuenta de Instagram. Por aquí un vídeo que os deje.
por aquí el botoncito para suscribiros al canal si queréis, alguna lista de reproducción, por ejemplo, ya que estoy aquí en los montes de Málaga, pues os dejo la lista de reproducción de los montes de Málaga. Tengo rutas con la moto de carretera, tengo rutas con la Honda Dominator haciendo trail, tengo hasta algunas rutas en bici, rutas, bueno, pues buscando coches abandonados, motos abandonadas por ahí por los montes, historias, carretera abandonada, haciendo picnic, senderismo, bueno, pues muchas cosas en los montes de Málaga, muchas curiosidades, vídeos antiguos de los rallies de los montes de Málaga, en esa lista de reproducción. Y por aquí también os voy a dejar, suelo dejar un vídeo, pero os voy a dejar la lista de reproducción de la restauración de esta maravilla que tengo aquí, una BMW K75 fabricada en diciembre de 1986, matriculada aquí en Málaga en junio, 17 de junio de 1987, y que mis padres compraron nueva. Se vendió más o menos en el año 92, más o menos calculo cuando nacería mi hermana quizá. Después de esta tuvo mi padre la Honda CRM 125 y luego una CR 125, luego dio una hostia ahí en un arroyo que se llama Arroyo Gálica, se partió 3 costillas y dijo que ya la moto se había terminado. En el 95 ya. Y bueno, pues os dejo la lista de reproducción de la restauración de esta moto, contando cómo la recuperé, toda la restauración, más de 105 vídeos, muchas anécdotas, muchas imágenes antiguas, están en esa lista de reproducción. Así que gracias por aguantar la chapa a quien haya aguantado. Obviamente ninguno de vosotros ha visto el vídeo entero, estoy segurísimo. Yo no lo vería, pero a mí me ha servido un poquito para desahogarme y ahora me siento un poquito más libre todavía. En este pulmón que tengo aquí en los montes de Málaga, que es una maravilla, que fijaos cómo está, que parece que estoy a lo mejor en Navarra. Bueno, en Navarra a lo mejor estaría lloviendo, pero aquí quizá llueva, Así que ya está, pulgar en alto. Un saludo de los montes de Málaga, espero que os vaya que terminéis genial 2024 y que os vaya genial 2025. No voy a ser tóxico con nadie porque no me han educado a ser así. No me han educado a ser así. Pero si tengo que sacar los dientes, los voy a sacar, Así que eso, nos vemos en 2025. Mucho gas y a pasarlo bien. No atragantéis con las uvas quien se coma la uva. Yo no soy de comerme uvas, normalmente me como lacasitos, pero creo que este año ni eso. Es que no tengo, desde el virus después del cumpleaños de Gonzalo, no tengo yo la barriga muy bien. Ya veremos cómo llego a Nochevieja. Esperemos que mejor que de lo que estoy ahora, pero la moto me está sirviendo de reconstituyente, De nuevo, pulgar en alto. Un saludo de los montes de Málaga. Este era mi balance de activo y pasivo de mi 2024. Saludos.